para que quede registro. Vamos a hacer la presentación de cómo vamos a evaluar y cómo vamos a llevar adelante también el desarrollo de los contenidos que vamos a tener. Y ya, esta es asignatura, esa es la sigla, ELI 121. Vamos a colocarlo en pantalla completa ahí. Tengo un paralelo, ya nosotros somos un paralelo. Hay otro paralelo junto con nosotros que es el que lleva el profe Esteban Díaz. Y están los horarios acá, nosotros somos el 702, que tenemos el martes de 15:40 a 17:10 y los jueves desde las 9 a las 11:30 de la mañana. Ya principalmente tenemos 3 unidades temáticas, ¿ya? 3 unidades grandes, digamos, que vamos a desarrollar durante el semestre. La primera es una introducción a las máquinas eléctricas y al electromagnetismo, ya que son como las bases, digamos, lo que se necesita saber antes de introducirse a las máquinas eléctricas. Y luego vamos a ver 2 máquinas, digamos, particularmente. La primera son los alternadores, muy utilizados, ¿ya? Es una máquina que si ustedes aprenden ya más o menos bien, como les digo, el campo es muy amplio. La mayoría de los edificios, las bencineras, los hospitales, las empresas, las industrias de la zona, la mayoría tienen equipos electrógenos que son por lo general un motor diésel acoplado a un alternador, ¿ya? Por lo que les digo, hay mucho campo en el trabajo con alternadores, ya por lo menos en nuestra zona, que es una zona industrial. Yo trabajé, digamos, en unos buenos años en Caterpillar y trabajé reparando y poniendo en servicio alternadores. Por tanto, les digo con conocimiento del área, ¿verdad? Que es mucho lo que se requiere de profesionales que atiendan alternadores. Y no son muchos los que se manejan en esa área. Luego de ver alternadores, nos vamos a ir a los transformadores, que también es otro mundo. Ya hay muchísimos también transformadores instalados en nuestro sector, todas las empresas tienen. Y es necesario, ya que podamos manejarlos bien, que podamos conocerlos, saber cómo funcionan, saber las mediciones que se les realizan, saber diagnosticarlos para saber si están funcionando correctamente o no, tener la habilidad para conectarlos y hacerles pruebas y todo eso. Ya, entonces, esos son las tres unidades que vamos a trabajar durante el semestre. Ya, introducción a las máquinas, electromagnetismo, eso es como la base para todas las máquinas eléctricas en general. Y luego nos vamos a ir específicamente con alternadores y transformadores. Próximo semestre, máquinas 2, ahí ven todo lo que es motores, motor de inducción, de corriente continua y todo eso. Ya ahí hay más o menos una definición de lo que es la asignatura. Ya lo importante es que vamos a avanzar, digamos, primero con la identificación, interpretación, descripción de principio de funcionamiento. ¿Ya? Generalmente vamos avanzando como por etapas en cada una de las máquinas. Cuando nos enfrentemos al alternador, por ejemplo, lo primero que nos va a interesar es identificar el alternador, las partes que tiene, cómo funcionan, cómo se relacionan entre ellas. Luego interpretar los datos de placa, luego conectar y operar, cómo funciona, digamos, la operación, y en última instancia el diagnóstico y cómo saber evaluar si es que está funcionando correctamente o no, y si está funcionando mal,
saber qué está funcionando mal y cómo repararlo. ¿Ya? Esos son como los niveles que vamos a ir viendo por cada una de las máquinas. Lo mismo después con el transformador, partimos nuevamente con la identificación, ¿verdad? Aspectos constructivos, la interpretación de los datos de placa, luego la operación, el principio de funcionamiento en vacío, con carga, y finalmente ver análisis de fallas y todo eso. Dice ahí sobre la conversión electromecánica y electromagnética de la energía. Aquí, cuando hablamos de máquinas eléctricas, hablamos de dispositivos que transforman energía, ya que llevan un tipo de energía y la transforman, la convierten en otro tipo de energía. En nuestro caso, el alternador transforma energía mecánica a energía eléctrica, y el transformador transforma energía eléctrica en energía eléctrica, pero con distintos niveles de voltaje. Pero vamos a estar hablando continuamente de transformación o conversión de energía. Algunos resultados de aprendizaje que tenemos que sacar de aquí, ¿verdad? El primero dice interpretar placa de datos de generadores y transformadores, tomando en cuenta como referencia normas, ya indicaciones del fabricante, verificar el comportamiento de estos equipos con referencia a los datos nominales. Los datos nominales son los que aparecen en la placa de datos siempre, que son cómo digamos, para lo que fue diseñada la máquina, los valores para los cuales fue diseñada. Número 3, accionar, dice, generadores y transformadores eléctricos. Eso quiere decir saber conectarlos, y saber operarlos con seguridad, saber los riesgos que tenemos al conectarlos y todo eso. Número 4, evalúa desempeño de generadores y transformadores aplicando pruebas de carga estándar. Vamos a ver algunas pruebas ya estandarizadas para los equipos. Y 5 dice, prepara la ejecución de ensayos a generadores y transformadores para verificar experimentalmente la operación. Estos son los resultados de aprendizaje que se esperan ya obtener en el semestre. Biografía, ya el texto base, digamos, que vamos a estar trabajando es el de Jesús Fraile Mora, ya que aparece ahí como texto guía, que es el texto de máquinas eléctricas. Ya ustedes lo pueden buscar ahí en el sistema de bibliotecas. Ya desde el semestre pasado se abrió el sistema de bibliotecas en línea para que ustedes puedan hacer la búsqueda ahí de ese libro. Ya les pido que lo pidan, lo tengan siempre a mano, les vayan revisándolo a medida que vayamos avanzando en el curso. Ya Mora Jesús, ya es Jesús Fraile Mora, del 2015, máquinas eléctricas. Hay alguna literatura también complementaria que aparece acá como máquinas eléctricas de Chapman, que es un clásico de máquinas en las máquinas eléctricas. Codgel también, y el Harper. Ya son 3 libros muy conocidos sobre máquinas eléctricas. Aparte de eso, vamos a estar trabajando con un apunte, ya con un apunte que se desarrolló en base a estos mismos textos dentro de la especialidad, que se los voy a dejar en el aula, ya que es este que aparece acá, que se llama máquinas eléctricas, ya sistemas de generación de energía eléctrica. Así que este se los voy a dejar en el aula, y el Jesús Fraile Mora, que es el texto guía, lo pueden pedir aquí en el sistema de bibliotecas de la USM, ya para poder revisarlos. Creo que se revisa en línea ahí el texto. A ese pueden también echar mano. No sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a eso. La evaluación, ya la teníamos aquí arriba, la pasé de largo.
vamos a tener 2 certámenes ¿ya? De teoría. El primero va a tomar todo lo que es alternador, ¿ya? Y el segundo, el transformador. Ambos van a llevar un 30% de la nota final y el otro 40% ya va a ir en las notas de los test que vamos a tener en la práctica. Ya esos se van a realizar los días jueves, que van a ser semana por medio. ¿Ya? Entonces, obviamente este jueves no vamos a tener, pero ya desde la próxima semana ya vamos a tener el primer test. La idea de los tests principalmente es asegurar que ustedes vayan estudiando clase a clase, ya que no cometan el error que cometen muchos estudiantes de, de no tomar en cuenta la asignatura e intentar estudiar todo a última hora cuando vienen las evaluaciones finales. Y eso es contraproducente porque produce un conocimiento muy superficial. Ya cuando ustedes estudian presionados, ya por lo general la materia no les queda, se la aprenden solo para responder el certamen y luego que pasó el certamen ya se les olvidó todo de nuevo. Entonces, esa es la idea de los test, ya obligarlos de alguna forma a que vayan revisando el contenido clase por clase, semana tras semana, y también nos va a permitir tener una acumulación de calificaciones que, como son test, no son evaluaciones complicadas ya ni difíciles, solo bastó poner atención al, 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 digamos, a lo que se hizo la semana anterior, y por tanto eso les va a ayudar harto a aprobar la asignatura. Ya, si la nota de los test está buena, ya digamos eso les da ya un 40% de la nota final. Así entonces es como vamos a evaluar, con los test prácticos, eso va a ser los días jueves, semana por medio, y los 2 certámenes de teoría, ya que les voy a decir ya cuándo los tenemos programados. Ya, vamos a ir a ver aquí la programación del curso. Les voy a mostrar acá. Acá está. Ya, acá tenemos entonces lo que es la programación del curso. Tenemos, hoy día estamos a primero, esta es la semana, ya aquí siempre aparece, la fecha que aparece aquí es la fecha del día lunes, corresponde a la semana ya completa. Y esta semana entonces corresponde a la semana 1, donde hoy día solo no vamos a ver la mayor parte de esto que nos propusimos ver hoy día lo vamos a ver el día jueves. Ya porque veo que hay muy pocos conectados todavía. Entonces el día jueves vamos a revisar ya la mayor parte del electromagnetismo. Y la próxima semana, que es la del 7 de septiembre, terminamos con electromagnetismo, o sea, vamos a ver 2 semanas para poner las bases ya de electromagnetismo en sí. Después viene una semana donde no hay clases, que es la semana del 14 de septiembre. Ya, aquí la segunda semana ya tenemos el primer test, ya que es de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar hoy día, el jueves y el próximo martes. Ya, de todo eso va a haber ahí un test el jueves de la semana del 7 de septiembre. Después hay una semana que no hay clases, luego vamos a tener 4 semanas corridas viendo los alternadores. Y aquí está más o menos lo que se va a revisar clase a clase. Terminamos la semana número 8. Aquí hay otra semana que no hay clases, la semana del 19 de octubre. Luego, volviendo de esa semana, tenemos la última, digamos,
la última semana donde vamos a ver los alternadores, antes de la evaluación, ya que la primera evaluación teórica, la tenemos considerada para la semana del 2 de noviembre. Ya, o sea, la primera semana de noviembre, el jueves, tendríamos entonces el primer certamen. De esa semana, el martes lo usamos para un repaso general, las últimas preguntas que vayan quedando, y el jueves hacemos el certamen. Inmediatamente después, del 12 de octubre en adelante, nos metemos con transformadores. Ahí también son 1, 2, 3, 4, 5 semanas que vamos a mirar esta máquina. Aquí también tenemos en medio la semana del 23 de noviembre, que tampoco hay clases. Si ustedes se fijan aquí, aquí van más o menos marcados los test, la fecha en que los vamos a hacer. Y nos pilla fin de año, ya hay 2 semanas sin clases, que es la semana 21-28 de diciembre, ya, y volvemos el 4 de enero ya del 2021. Ahí vamos a tener una semana para recordarnos de todo lo que vimos anteriormente, ya que esas 2 semanas de fin de año puede que hartas cosas se borren. Así que ahí vamos a aprovechar de repasar todo, de recordarnos, digamos, no va a haber materia nueva que vamos a ver, sino solo repasar. Y tenemos la segunda evaluación. ¿Sí, señor? Para la segunda evaluación vamos a abarcar todo lo que vimos en el semestre, ¿no? O No, solamente la materia de... solo transformadores. Ah, ya, gracias. Entonces, claro, esta primera evaluación del 2 de noviembre involucra solo alternador, ya que es la primera máquina. La segunda evaluación, que está aquí la semana del 4 de enero, solamente lo que es transformador. ¿Ya? Y dejamos la última semana, ya que es la semana del 11 de enero, la dejamos como una semana de recuperación para los que no les fue tan bien, ya los que tengan, digamos, después de ponderado todas las evaluaciones, haciendo los cálculos, les dé menos de 55. Esa semana entonces la dedicamos a los casos particulares, eh, para revisarlos caso a caso, ¿ya? Y ver si pueden, ¿ya? Pueden aprobar la asignatura o ya de plano no se puede y tienen que hacerla de nuevo, ¿ya? Así que eso es más o menos la programación. Ya la voy a subir para que esté disponible en aula, ahí la puedan descargar y también irla, irla revisando. No sé si hay preguntas, consultas con respecto a eso, o si estamos bien. Profe, ¿los test del día jueves van a ser grupales o individuales? Lo vamos a revisar. ¿Ustedes han hecho grupos antes o no? ¿Tienen grupos como ya armados eh, en el curso? ¿O va a haber que hacer grupos nuevos si es que hacemos grupos? Que generalmente, como cuando ya se partieron en grupo antes, ya están acostumbrados a trabajar con algunos compañeros. O sea, que igual se mezclaron los paralelos ahora, entonces igual hay algunos que no Ah, se ya, conocen, hay varios ya, mezclados. ya, hay que hacerlos de nuevo. Ya, yo creo que vamos a variar. Ya van a haber algunos test que van a ser individuales, ya otros los podemos hacer eh, en conjunto, grupos de 2, de 3, ya para ir variando el tema. Ahí lo vamos a ir revisando semana a semana. Eso, entonces quiero comentar un poco ya el día de hoy. No quiero pasar mucha materia, ya por el día jueves yo creo que vamos a ver más conectados y ahí vamos a entrar ya de paso a lo que es la materia de electromagnetismo. Pero hablemos un poco de historia,
Ya no sé, ¿qué saben ustedes acerca de los orígenes de la electricidad? A ver si algún, algún técnico, a ver usted mismo, don Ian, ¿qué sabe o qué sabe usted de los orígenes de la electricidad? ¿De dónde viene la electricidad? De dónde parte todo? No sé si tiene conoce algo de eso. No, profe, ahí me mató. O sea, sé algo del O volantín y eso que había visto, del trueno, de una llave, algo de así. Franklin, claro. Algo así, sí. Claro, algunos piensan, ¿verdad? Ese fue un experimento que se hizo en realidad con rayos, ¿verdad? Que ahí se electrocutó y todo el asunto es medio mítico ese experimento. Eh, pero es interesante saber de dónde viene, ¿ya? Y que el desarrollo es súper reciente, ¿ya? O sea, todo esto que nosotros tenemos del desarrollo de la electricidad tiene 200 años, ¿ya? Incluso hoy, o sea, este año, el año 2020, se cumplen 200 años de un experimento que fue el experimento de Ørsted, que ya lo vamos a revisar, que dio pie a una nueva área del conocimiento, a una nueva área de la física que es el electromagnetismo. ¿Ya? Y fue hace solo 200 años atrás. O sea, hace 200 años no había nada de lo que tenemos ahora, no existía ni siquiera la bombilla incandescente. Eh, Todo lo que se movía industrialmente se movía a vapor, con la fuerza del vapor. Habían locomotoras a vapor, pero la electricidad no se pensaba que pudiera servir para algo. ¿Ya? Si nos remontamos, digamos, a los orígenes de la electricidad, ya que es bueno, a mí me gusta que los que estén metidos en el área sepan un poco de cómo nace todo, ya esto se remonta bien atrás, ya lo podemos ver bien atrás con Tales de Mileto. No sé si ubican, han escuchado hablar de Tales de Mileto alguna vez. Yo no, profe. No sé los demás. Tampoco. Filósofo. Tampoco. Bueno, que en ese tiempo, estamos hablando del 600 antes de Cristo. Ya en ese tiempo los filósofos eran todo, eran filósofos, matemáticos, científicos, digamos, eran todos juntos. En el 600 antes de Cristo entonces fue Tales de Mileto el primero, digamos, que se puso a estudiar el ámbar. El ámbar es la resina que sale de algunos árboles. No sé si se acuerdan ustedes de Jurassic Park, cuando está ¿cómo se llama? El mosquito atrapado en ámbar y que de ahí sacan el ADN y hacen todo el asunto de los dinosaurios, ¿verdad? Ese mismo ámbar. Ya en griego, la palabra ámbar es la palabra electrón. Ya vamos eh, a ver, lo voy a anotar aquí para que se le grabe. Ya, ¿dónde tengo acá? Aquí tengo la pizarra. Ya, todo parte del ámbar. Ya, estos son los orígenes. Si alguien les pregunta sobre los orígenes de la electricidad, de dónde viene la electricidad, parte de esta resina, ¿verdad? Que es el ámbar. Ya, la palabra ámbar en griego es la palabra electrón. Y lo que se dio cuenta este Tales de Mileto, junto con otros, obviamente no fue el único, es que si el ámbar se frotaba, ya si es que se frotaba, digamos, digamos con alguna otra tela, era capaz de atraer pequeños pedazos de papel o de otros elementos, pero había una fuerza que ejercía el ámbar a distancia. O sea, había algún tipo de fuerza misteriosa que el ámbar poseía cuando era frotado, y de ahí se entiende, ya desde ese tiempo, digamos 600 antes de Cristo, se entiende que hay una fuerza misteriosa, una fuerza extraña que tiene el ámbar y otros elementos en la naturaleza que son capaces de generar fuerzas a distancia. ¿Ya? Eso es algo que no es, eh,
digamos, a nosotros nos suena natural decirlo, pero es algo bien loco. ¿Ya? Ustedes no sé si han jugado con imanes, ¿verdad? Los imanes son súper natural para nosotros, pero el imán hace una cosa súper loca, ¿verdad? Que es que ejerce una fuerza a distancia. ¿Ya? Eso hace poco no tenía ningún tipo de explicación, ya que yo tomara un imán y pudiera mover otro elemento, ¿verdad? Tiene que haber algo en medio que esté ejerciendo esa fuerza, ¿ya? Y algo invisible, es algo que no se ve, que no se sabe lo que es. Entonces el ámbar poseía esa característica, por lo que a esa fuerza se le llamó de alguna forma fuerza eléctrica, porque era como la fuerza del ámbar, sin conocer todavía lo que era el electrón. Ya no estaba todavía eso desarrollado, eso se desarrolla ya en el siglo XIX. Entonces parte de ahí, de Tales de Mileto con el ámbar. Eso no tuvo ningún desarrollo, digamos, en milenios. Por otro lado, ¿ya? Y paralelo a eso, nace también lo que se conoce como el magnetismo. ¿Ya? El magnetismo parte por unas piedras, por unas rocas que se encontraron en una ciudad. Esa ciudad se llamaba Magnesia. Vamos a anotarlo aquí también. ¿Ya? Unas rocas encontradas en la ciudad de Magnesia, que estas rocas, bueno, eran imanes naturales, ya eran, digamos, pedazos de imán que se encontraron en esta ciudad, y estas rocas también eran capaces de ejercer una fuerza a distancia. Por lo tanto, a esto se le llamó también una fuerza magnética. El electrón entonces el ámbar poseía una fuerza eléctrica, ¿ya? Y estas piedras encontradas en Magnesia poseían un tipo de fuerza misteriosa también llamada fuerza eléctrica, ¿verdad? O fuerza del ámbar. Ya, así es como partió, nadie tenía idea que lo que eran estas dos cosas, ya eran cosas bien, y menos a nadie se le ocurría que pudieran tener algún valor práctico, ya por eso nadie las investigó en mucho tiempo. Eh, Cerca del 1800, ya 1700 y algo, recién empiezan a hacerse estudios de qué son estas fuerzas, pero la electricidad, ya que podríamos decir que viene de esto, y el magnetismo corrían cada uno por su lado, eran independientes, no estaban relacionados. Ya. Una cosa eran las fuerzas de estas piedras encontradas en Magnesia y otra cosa era la fuerza de este ámbar misterioso que si se frotaba podía atraer otros elementos. Estas dos cosas corrían por carriles independientes, ya ni siquiera se pensaba que pudieran tener algún tipo de relación. ¿Ya? En 1800 ocurre algo muy relevante, ¿ya? Estamos hablando del año 1800, donde Volta construye la primera pila eléctrica. Ya se construye la primera pila galvánica o conocida como pila de Volta, ya acumulando algunos elementos, digamos, él logra hacer pasar o circular ya corriente por un conductor. Ya sin que hubiera muchas explicaciones teóricas al respecto todavía, pero el invento de Volta logró que muchos científicos empezaran a, a crear laboratorios y empezar a experimentar con electricidad, ¿ya? Algo que no se hacía antes porque no estaban los medios para poder hacerlo. La única forma, como dijo el compañero por ahí, era tratar de elevar un volantín, tratar de agarrar un rayo. Se sabía que los rayos era algún tipo de fenómeno natural relacionado con esta fuerza que aparecía en el ámbar también cuando atraía y aparecían descargas de ese tipo. Eh, entonces Volta crea, el invento de Volta permitió, de la pila eléctrica, permitió que muchos empezaran
a hacer experimentos con electricidad. El experimento más notable, que es el que yo les dije se cumplían 200 años este año, 1820, ya exactamente 200 años atrás, hay un experimento que va a juntar la electricidad con el magnetismo, ya que es conocido como el experimento de Ørsted. Christian Ørsted era un científico que estaba, digamos, haciendo experimentos con electricidad, ¿ya? Con la pila de Volta. Muchos años antes también se había ya inventado la brújula. La brújula se sabía que la brújula era la única aplicación de estas piedras encontradas en magnesia, o sea, de la fuerza magnética. Se descubrió que si se tomaba una de estas piedrecitas en una lámina fina y se ponía sobre el agua, esta lámina siempre apuntaba hacia una dirección. Por lo tanto, se descubrió que se podía hacer un dispositivo que nos apuntara siempre a una misma dirección, apuntaba siempre a lo que se le llamó después norte, por lo que la brújula ya estaba inventada hace mucho tiempo y se consideraba como la única aplicación interesante de la fuerza magnética. Ørsted se dice que fue por casualidad, pero no es muy certero eso, quizá lo hizo con toda intención, que hizo pasar una corriente eléctrica mediante una pila de Volta por un conductor y él tenía cerca una brújula y se dio cuenta que cuando pasaba una corriente eléctrica por el conductor, la brújula se movía. Entonces descubrió que estas dos cosas de alguna forma estaban relacionadas. ¿Ya? O sea que la corriente eléctrica al circular por un conductor podía entonces hacer que la brújula se moviera. O sea que la fuerza eléctrica, ¿ya? Y la fuerza magnética de alguna manera estaban relacionadas, ¿ya? Se podía mover una brújula con corriente eléctrica y eso era muy novedoso. Ya Ørsted publicó estos resultados en 1820, creando así una nueva área de la física que es una combinación entre electricidad y magnetismo. Y de aquí comienza entonces a estudiarse un fenómeno que llamamos el fenómeno electromagnético, ¿ya? O el electromagnetismo. ¿Ya? Se juntó el área de la electricidad que venía por un carril, ya con Volta y otros que estaban intentando ver qué es lo que era este fenómeno de la corriente eléctrica. De verdad era muy complejo saberlo porque ni siquiera se tenía desarrollado todavía la teoría del átomo, ya digamos, como lo conocemos ahora. Ya se tenía en ese tiempo, se sabía que el átomo existía, o sea, algunos pensaban que el átomo existía, pero teníamos el modelo de Dalton del átomo, que era una esfera. Para Dalton el átomo era una esfera como una bolita, como una canica, y eso conformaba todo el universo. Ya no había más detalles acerca de eso. Ya fue en 1897, ya cuando un caballero llamado Thomson descubre el electrón, o sea, descubre que hay una partícula subatómica más pequeña que el átomo, que forma parte del átomo. Entonces Thomson, él dice, esta partícula es responsable de la carga eléctrica, o sea, es responsable de la fuerza que produce el ámbar al frotarlo, y por eso le llamó a esa partícula subatómica, le llamó electrón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él dijo que era el responsable
de lo que ocurría con el ámbar y la fuerza eléctrica. Por tanto, Thomson descubre esta partícula, le pone por nombre electrón, pero él pensaba que el electrón estaba como metido dentro del átomo, es decir, como que el átomo fuera una canica, pero tuviera metido adentro los electrones, ya como que fuera una sola masa. Por eso al modelo atómico de Thomson se le llama el modelo del budín de pasas, porque para él era un tipo de budín con pasas incrustadas, ¿ya? Eso para él era el átomo. Pero eso recién se descubre en 1897, o sea, mucho después del experimento de Ørsted y del desarrollo del electromagnetismo. Ya fue después, ya pasado ya el 1900, ya creo que en 1911, por ahí, cuando otro personaje, Rutherford, hace experimentos con una laminilla de oro, le hace pasar digamos, como que bombardea una lámina de oro con haces de luz, y entonces él llega a la conclusión de que el átomo no puede ser una cosa, no puede, digamos, ser una esfera sólida, sino que tiene que tener mucho espacio vacío en su interior, y ahí Rutherford fue el primero que propone el átomo con un núcleo central y que los electrones no estaban incrustados, sino que estaban viajando alrededor. ¿Ya? Y luego viene Niels Bohr, ¿ya? Y Bohr fue el que entiende eh, que los átomos andan en órbitas alrededor del núcleo atómico. Y el modelo de Bohr es el que generalmente se nos enseña en la escuela, el que les enseñaron seguramente en la enseñanza media y el que la mayoría de nosotros manejamos, ¿ya? El modelo del átomo de Bohr, donde tenemos protones y neutrones en el núcleo y electrones girando en órbitas alrededor. Después esa concepción del átomo cambió un poco, ya con la llegada de la mecánica cuántica en el siglo XX, y ahora se entiende que está el núcleo atómico, pero que no existen, digamos, órbitas definidas para los electrones, sino que hay nubes de probabilidad alrededor del electrón, donde es probable encontrar un electrón. Se le conoce como orbitales. Tenemos distintos tipos de orbitales, que son estas nubes, como les digo, de probabilidad de encontrar un, un electrón. A ese se le llama modelo de Schrödinger o, o el modelo moderno, digamos, del átomo. Pero en este tiempo no había nada, ya ni siquiera estaba descubierto que el átomo fuera y existiera. Por tanto, era complicadísimo intentar explicar qué es lo que estaba sucediendo. Del experimento de Ørsted, varios hicieron, digamos, experimentos sobre esto que Ørsted descubre, pero llega aquí es donde aparece en escena nuestro tiene por nombre, lo vamos a ver aquí, Michael Faraday. ¿Habían escuchado a Michael Faraday? Me estoy pasando en física. Ya conocen entonces un poco a este personaje. Ya, Michael Faraday entonces es el que va a venir a revolucionar todo el espectro del electromagnetismo. Fíjense que Faraday es un caso muy extraordinario en la historia. Ya, yo les recomiendo que busquen acerca de la vida de él, ya para que se inspiren también. Faraday no tenía estudios, ya venía de una familia muy pobre, no tenía los medios, digamos, como para formarse en lo que a él le apasionaba, que eran las ciencias. Y Michael Faraday fue un ayudante de encuadernador. O sea, él trabajaba en libros, encuadernando libros.
¿ya? Y todos los libros que encuadernaba, ya los leía. ¿Ya? Ese fue, digamos, lo que diferenció a Faraday del resto de sus contemporáneos, que leyó una cantidad enorme de libros que llegaban a la fábrica de encuadernación. En ese tiempo se hacían reuniones ya semanales de la Royal Society, y Michael Faraday no se perdía ninguna de esas charlas científicas, iba a cada una de ellas. En esas charlas científicas se hablaba mucho de electricidad, se hablaba de magnetismo, digamos, se tocaban todos estos temas. Y Michael Faraday toma apuntes de lo que ve en las charlas, y, y él construye un libro en base a todos esos apuntes y se lo regala a uno de los físicos más importantes en ese tiempo, que era el que daba las charlas, y finalmente entra a trabajar con él a su laboratorio. ¿Ya? Michael Faraday entonces entra al campo científico como un ayudante, y finalmente fue el que hizo los descubrimientos más tremendos en este campo. Michael Faraday fue el que postuló después con el tiempo lo que conocemos como la ley de inducción, que la vamos a ver con más detenimiento el día jueves. La ley de inducción electromagnética, que se llama, que es la capacidad del magnetismo de producir electricidad. ¿Ya? Aquí en Ørsted, con el experimento que él hizo en 1820, se dio cuenta que una circulación de electricidad, de corriente eléctrica, podía producir magnetismo, y Michael Faraday con la ley de inducción descubre que mediante el magnetismo o la fuerza magnética, o lo que él llamó campo magnético, se puede efectivamente producir electricidad. O sea, podemos construir, producir electricidad en base al campo magnético. ¿Ya? Este es otro de los aportes muy importantes de Michael Faraday, el concepto de campo, ¿ya? Porque hasta ese entonces no se sabía cómo llamar a esta cosa invisible que había y que producía fuerza. ¿Ya? Michael Faraday entonces fue el que dijo, o el que postuló, que esta fuerza invisible, ya que se expandía por el espacio, tiene que ser un tipo de campo, como un fluido se le llamaba en ese tiempo. Ya es como, se le llamaba, es como un fluido que va a permear todo el espacio alrededor. Y Michael Faraday dijo, como este fluido producía fuerzas en las cosas que estaban alrededor, él introdujo el concepto de líneas de fuerza. ¿Ya? Y él dijo, este campo es como un campo que se expande en todas direcciones y que posee un tipo de líneas de fuerza, ya que cuando cae una carga en estas líneas de fuerza es influida por ellas. Entonces Michael Faraday acuña el concepto de campo, ¿ya? Y de ahí en adelante se empiezan a estudiar los campos, y nace toda también una nueva área de la física, que es la teoría de campos. Hoy día entendemos que hay muchos campos, está el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio. Incluso existe una teoría que es la teoría cuántica de campos, que intenta explicar todo lo que conocemos y toda la realidad en base a solamente campos. Y todo esto nace ya con Michael Faraday, que no, como les digo, no tenía estudios formales, pero tenía una capacidad imaginativa tremenda. Ya Michael Faraday fue el primero que logró hacer un motor, digamos, un motor sumamente rudimentario, pero era una varilla que se movía alrededor de un plato, pero fue el primero que indicó que la electricidad podía servir para algo, ya más que para algo más que hacer, digamos, trucos de magia, o trucos que se hacían en ese entonces con magnetismo y electricidad, o hacer saltar arcos eléctricos que impactaran a todos los que estaban mirando. De ahí se entendió que la electricidad podía servir para algo más que para eso.
¿ya? Y podía realmente tener implicaciones importantes para el desarrollo de la tecnología. De ahí en adelante se empiezan a suceder durante todo el siglo XIX invento tras inventos, ya que revolucionan se le conoce como la revolución electromagnética del siglo XIX, que termina con Thomas Edison perfeccionando la bombilla eléctrica, con Nikola Tesla perfeccionando el motor de corriente alterna y el transformador, con Westinghouse, y después con el desarrollo, digamos, de todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Así que todo lo que tenemos ahora, ya todo lo que nosotros desde la iluminación en las calles, la iluminación, digamos, en nuestros propios hogares, los computadores, los tablets, los celulares, los satélites, todo lo que tenemos ahora que se ha construido en base a la electricidad, tiene cerca de 150 años de desarrollo solamente. O sea, es una fuerza sumamente reciente, es un área de la ciencia reciente, y es en la que se están especializando ustedes. Ustedes están estudiando para ser técnicos en electricidad, ya técnicos en esta fuerza misteriosa que se le achacó al ámbar en su primer momento, y que después se fue desarrollando y hoy día se entiende, ¿verdad?, que la electricidad o el flujo eléctrico son estos electrones que descubre Rutherford en 1911, que se mueven dentro de un material, ¿ya? Es decir, son electrones en movimiento que saltan de átomo a átomo, ¿ya? Y ahí es donde vienen también materiales que son conductores de electricidad, que son los materiales que tienen electrones libres, que son los que se unen en enlaces metálicos, ya que tienen muchos electrones libres, y hay materiales que no permiten el flujo de electrones, ya principalmente los que tienen otro tipo de enlace químico, ya los que están bajo un enlace covalente, por ejemplo, que no tienen electrones libres y que hace difícil el flujo de electrones por el material. A esos materiales le llamamos materiales aislantes, ya que no permiten el flujo de electricidad. Entonces, eso es lo que ustedes están estudiando, ¿ya? Electricidad, voltaje, corriente, resistencia. Seguramente vieron la ley de Ohm el, el semestre pasado en redes 1, ya las leyes de Kirchhoff de voltaje, ¿verdad?, que nos dice que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada siempre da cero, o la ley de Kirchhoff de corrientes, que nos dice que en un nodo la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen en el nodo siempre es igual a cero también. Y ahí vamos sumando leyes. Ya vamos a ver el día jueves esta ley que se conoce como la ley de Faraday, que es la ley de inducción electromagnética, y cómo a partir de este solo descubrimiento nacen todas las máquinas eléctricas por conversión electromagnética. Entonces, eso es más o menos, así a vuelo de pájaro, un paneo histórico de cómo llegamos hasta acá, de cómo llegamos a donde estamos. No sé si hay alguna pregunta, comentario o algo por el estilo. Entonces, o si habían escuchado algo por el estilo, si habían escuchado algo o se sabían la historia ya. Yo la verdad le pregunté a Ian nomás si conocía, no le pregunté a los demás. No, casi nada, profe. Ya, pero estamos claros entonces, más o menos. Ya, esto no es que entre en la materia ni nada, ya solo me interesa que conozcan un poco de dónde viene todo, y que nos instalemos históricamente, ya en dónde vamos avanzando y los aportes que pueden hacer ustedes también al desarrollo de la electricidad.
Mm, Día jueves, entonces, vamos a entrar de cabeza en la materia. Ya vamos a ver cómo clasificamos las máquinas eléctricas y eh, cómo funcionan todas las máquinas. Vamos a hablar en generalidades en primer lugar, ya como a modo de introducción, ya antes de introducirnos a la primera máquina que es el alternador. ¿Mm? No sé si hay dudas, preguntas, consultas, No, profesor. chistes o demases. Ya estamos ok entonces, muchachos. Vamos a dejar hasta aquí. Mañana les voy a enviar la invitación para el día jueves. Ya voy a estar intentando siempre mandárselas el día anterior, ya para que no hayan problemas. Ya espero que no haya más dramas con los sistemas. Ya, muchachos, nos vemos entonces jueves a las 9 de la mañana. Cuídense, muchachos, que estén bien. Cualquier Chao, cosa, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. vemos, cualquier cosa me escriben al correo nomás. Nos estamos Chao, viendo. profe, gracias.